Hola. Esta parashá es una parashá, Parashat Vayeshev, es el comienzo de la historia de José el soñador, Yosef, el hijo tan amado por Jacob, y la dificultad que tuvo con todos sus hermanos. Es una parashá que está llena de elementos. Yo quiero tomar uno de ellos, en este caso, para compartir con ustedes. Y lo quiero vincular justamente con la parashá anterior. Nosotros desarrollamos en la parashá anterior toda la trágica situación que durante años afectó el vínculo entre Jacob, padre de Yosef, en nuestra parashá, y Esav, su hermano, ¿no? Ahora, lo que nosotros notamos es que finalmente cuando estos hermanos dialogan, muchos años después de que Esav se enojara por la actitud de Jacob respecto del hurto de su primogenitura a su padre, por engaños, ¿no es cierto? Bueno, nosotros vimos que en definitiva cuando se encontraron, se abrazaron y lloraron, estaban juntos. Y en aquel momento mencionamos qué pena que se perdió tanto tiempo. En esta parashá, si bien la historia es diferente, pero dentro de aquello que se presenta, este tema también está presente. El texto cuenta que, como muchos de ustedes recordarán, Jacob tenía a sus hijos, 12 hijos, y de los cuales al que más quería era a Yosef. Bueno, puede ocurrir, Yosef era el hijo mayor de Rachel, después va a haber un hermano más, que va a ser Binyamin, pero lo quería mucho a Yosef. Y Jacob no ocultaba su amor o su cariño particular que tenía por Yosef, le regaló una túnica especial, lo separaba y lo dividía respecto de los privilegios cuando se refería al resto de sus hijos. Inclusive le pedía que vaya a donde estaban el resto de sus hijos cuando trabajaban con el ganado para que le cuente los chismes. O sea, realmente una falta absoluta y total de cuidado. Y Yosef, por otro lado, que era muy joven en su momento, hacía uso de ese vínculo y desafiaba a sus hermanos, ¿no? Quiero concentrarme en un par de textos que dice acá en la parashá. Dice el texto: pero Israel, o sea, Jacob, amaba a Yosef más que a todos sus hijos, ya que era para él el hijo de su ancianidad. Y él le había hecho una túnica ornamentada. Cuando vieron sus hermanos que a él amaba a su padre más que a todos sus hermanos, ellos lo odiaron y no pudieron hablar con él en paz. Acá hay una parte clave. Por supuesto, los hermanos estaban celosos. La figura paterna es muy importante en nuestro tiempo y obviamente en la época patriarcal por un montón de motivos sociológicos. Entonces odiaban a su hermano porque no disfrutaban del cariño que su padre, les estaba privando a ellos y seleccionando solamente a Yosef para dárselo. Pero acá dice, lo odiaron tanto y no pudieron hablar con él en paz. ¿Por qué no pudieron hablar con él en paz? No pudieron hablar con él en paz porque estaban tan cargados de odio que el odio los enceguecía. La historia continúa. Yosef, casi como abstrayéndose de ese sentimiento, que yo no tengo duda que él sentía también respecto de lo que sus hermanos anidaban en función de él, cuenta dos historias que en el futuro él era soñador y en los tiempos antiguos se pensaba que quienes soñaban tenían como aptitudes proféticas sobre lo que iba a ocurrir. Eso preocupaba mucho a sus hermanos porque Yosef contaba de que en dos historias que él cuenta que ellos en el futuro se van a inclinar hacia él, se van a arrodillar hacia él, y eso indignaba mucho a los hermanos. Ahora lo que vemos es que en ningún momento nadie le dice: che, Yosef, ¿por qué no te tranquilizas un poco? ¿Por qué querés irritarnos a nosotros? Eso solo, aunque sea, ¿no? Y de pronto más adelante encontramos el texto que dice el texto que que después que él cuenta las historias, los hermanos lo odiaron aún más. Así dice el texto bíblico, ¿no? Finalmente se cuenta la historia de que en un determinado momento los hermanos tenían que apacentar las ovejas y el ganado a una distancia determinada de donde estaba la hacienda de ellos, y Jacob manda a Yosef que se fije a ver cómo estaban trabajando. Y una frase interesante, porque cuando Yosef llega a la ciudad de Dotán, donde se supone que estaban los hermanos, y no se encuentra, alguien le pregunta: ¿a dónde vas? ¿Qué estás buscando? Y él dice: estoy buscando a mis hermanos. Y muchos toman esa fuerza como que más allá de la arrogancia aparente, más allá del sentimiento de desdén que exponía Yosef respecto de sus hermanos, él buscaba a sus hermanos. Bueno, la historia no vamos a entrar en detalles. Cuando finalmente él va hacia donde dice este hombre, ¿no es cierto?, para el lado de Dotán, y los encuentra, y los hermanos dicen: vamos a matarlo.
Pero otra vez nadie va y le dice, Yosef, no nos provoques, Yosef, hablemos. Papá puede quererte mucho a vos, pero nosotros también somos sus hijos. Nadie le dice nada. Y en ese silencio ensordecedor de no decir lo que se siente y de no compartir lo que se está viviendo, termina la historia en que ellos terminan vendiendo a José como esclavo, porque en última instancia finalmente no querían matarlo, lo venden como esclavo y la historia es un poco confusa y él se va a quedar muchos años en Egipto y se va a transformar en el vicefaraón de acuerdo a la historia que, bueno, algunos de nosotros conocemos y que está muy clara en el relato bíblico. Finalmente, sobre el final de la historia de José, dentro de bastantes textos más adelante, varios capítulos, él se va a encontrar con los hermanos y tampoco les va a decir al principio que él es el hermano. Podríamos hablar que el vínculo de José con sus hermanos y de sus hermanos con José es un vínculo de silencio. Nadie entiende que una palabra es clave para evitar la separación, para evitar la ruptura, para evitar el incremento del odio. Y de la misma manera que ocurrió con Jacob y Esaú, que al final se confundieron en un abrazo y quedaba claro que en última instancia y por debajo de todo se amaban, cuando termina toda esta historia, Yosef se arroja a sus hermanos y le dice, yo soy José vuestro hermano, ¿vive todavía mi padre? Y se confunden en llantos y en sollozos. Entonces de vuelta a la historia. ¿Por qué se esperó tanto tiempo? ¿Por qué nadie tuvo el buen tino de hablar? De tratar de resolver los temas, de explicar. Se hubieran ahorrado 20 y tantos años de separación, rencores, odios, dolores. Cuando ellos se entregan y venden a José, le tienen que decir al padre que un animal malvado lo comió y le mienten entregándole la ropa que él le había regalado a José ensangrentada. Obviamente José estaba siendo vendido como esclavos, pero lo ensangrentaron con la sangre de un cordero. Mentiras, engaños, dolores, solo porque la palabra que corresponde no estuvo en su momento ahí. Al igual que la anterior, entre otras enseñanzas, también esta nos dice, hablemos. Cuando hay un conflicto, hablemos. En definitiva, no tenemos nada para perder. Si hablamos, si no se resuelve o no se resuelve, pero por lo menos lo intentamos. Por supuesto, se pide a que el que escucha y a quien se le está hablando, que tenga la mente abierta para tratar de resolver las cosas. Porque es tu hermano, porque es tu amigo, porque es tu padre, porque es tu esposo, porque es tu esposa, es tu hijo, es tu hija. No rompas, no quiebres, trata de resolver y habla. Ojalá que esta para allá nos pueda enseñar un poquito de algo. Shabbat Shalom Mevorach para todos ustedes.